El libro de Samuel, o los dos libros de Samuel, seguramente no fueron escritos necesariamente por él. Desde luego que el segundo libro no lo escribió. Y la última parte del primer libro tampoco él la escribió. Debe haber habido alguien que escribiese manualmente todo este relato de la Biblia, o una gran parte de él. Pero por supuesto Samuel no podía escribir el primer versículo de este capítulo 25. Murió Samuel. No era posible que Samuel escribiese y dijera, murió Samuel. Alguien más lo hizo. Me movió poderosamente la atención las brevísimas palabras que se refieren a la muerte de Samuel. Hemos puesto por título a nuestra consideración de esta mañana, la muerte del justo. Y tenemos que insistir, delante de Dios el justo lo es por la fe, porque ha creído. Por tanto, al referirnos a Samuel como el justo, nos estamos refiriendo a un hombre de fe, por supuesto. Su nacimiento como respuesta a una oración de fe. Su vida en el templo junto a Elí, una vida de fe. Su ministerio, después de la muerte de Elí y de sus hijos, una vida de fe. Era Samuel un anciano cuando David continuaba en este peregrinar y en esta huida de Saúl. ¿Qué palabras más claras, oportunas, las del escritor sagrado para referirse a la muerte de Samuel? Murió Samuel. La Biblia nos refiere siempre lo que se repite en la vida de cada uno. Dios conoce el día de tu nacimiento y por supuesto que conoce el día de nuestra muerte. El día del nacimiento de Samuel fue anunciado por Elí a su madre, por cuanto le dijo: que Dios cumpla la petición de tu corazón. Y dice la Biblia que entonces Ana, la madre de Samuel, se volvió con su marido y se volvió gozosa. Estaba siendo anunciado prácticamente el día del nacimiento de Samuel, porque transcurrido el tiempo de la gestación se dio el nacimiento. Pero ahora el escritor sagrado nos dice: murió Samuel. Y se juntó todo Israel
y lo lloraron. Unos 20 años antes lo habían menospreciado y le habían dicho a Samuel: danos un rey, cuando él había estado al frente por 40 años. Desde entonces habían transcurrido unos 20 años y ahora, cuando sepultaron el cuerpo de este hombre de fe, la Biblia dice: y lo lloraron. Este llorar da testimonio de lo que Samuel fue en la historia de Israel. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. El ciclo del ministerio de este hombre excepcional por la fe, había concluido. ¿Por qué? Porque en este capítulo tan brevemente la Biblia se refiere a la muerte de Samuel. No lo sé. Pero la declaración de estas palabras nos recuerda la vida de un hombre de fe. Por tanto, la muerte de un hombre justo por la fe. Y esto nos permite contrastar en el pasaje y en la vida de todo hombre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un hombre de fe o un hombre necio, perverso? Pero perverso especialmente por el menosprecio a Dios. Había un hombre muy rico. Cuando la riqueza se podía medir en la posesión del ganado, 3,000 ovejas y 1,000 cabras, era muy rico. Tenía pastores encargados de esto, no pocos. ¿Quién puede pastorear 3,000 ovejas y 1,000 cabras? ¿Qué les parece? Por cada 50 ovejas, un pastor. Son muchos. Por cada 50 cabras, un pastor. Son muchos. Su riqueza era enorme. Esta riqueza que se mide en bienes, pero esta riqueza que aleja de Dios. Dice el libro de los Proverbios: no me hagas rico ni pobre. 2 cosas he demandado. No me las niegues antes que muera. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Estos extremos de bienestar o de carencias son extremos que no son deseables. Y cuando decimos deseables, estamos hablando de deseo.
No sea que me sacie y te niegue, no sea que no tenga todo y diga, no me falta nada. Tengo bienestar, tengo posesiones, tengo alimento, me procuro placeres. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Esa es la historia de Nabal. Es la historia de un incrédulo, de un insensato. Abigail, su mujer, dice, su nombre es Nabal, porque es insensato, porque no es sabio. Y el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. Es creer y dejarse guiar por él. Porque siendo pobre, dice, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ninguno de estos extremos. Pero este se hallaba en el extremo de una prosperidad sin Dios. Terrible. El hombre era duro, dice la Biblia, y de malas obras. Esto es, interpretemos esta expresión, y de malas obras, como un hombre sin fe, como un hombre que menosprecia lo que Dios es. Así que ese hombre riquísimo tenía fiesta, porque sus muchas ovejas estaban siendo trasquiladas. Había una industria entonces. Había un hilar la lana. Convertir la lana en hilo, convertirla en su momento en piezas confeccionadas para el vestido. No pocas, muchas. Y esto era una fiesta. Los pastores y los trasquiladores, los que cortaban la lana, estaban allí. Muchas viandas, mucha comida, mucho vino. Y David supo de esto, el rey David, aunque todavía vivía Saúl. Entonces, digamos, el príncipe David supo de esto. Era seguido de 600 hombres. Y entonces mandó a 10 jóvenes como embajadores delante de Nabal. Era necesario alimentar a aquella gente que le seguía. Y envía entonces mensajeros. 10 jóvenes, dice la Biblia, que vienen con sencillez, con humildad ante Nabal. Cabe decir, porque la Biblia lo menciona, que cuando los pastores de Nabal, con aquella gran cantidad de ovejas y de cabras, estaban en el campo y eran amenazados por los filisteos, David los había defendido. David había hecho frente contra los filisteos. Había protegido un bien que no era suyo, pero que al fin y al cabo era un bien de uno de su pueblo, de uno de los descendientes de Caleb. Y aquellos jóvenes vienen con toda sencillez
delante de Nabal. Él está en fiesta. Tiene una gran fiesta. Abunda todo. Y entonces el mensaje de David para él es un mensaje de paz. Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. No puede haber forma de bendición mejor que esta. Cuando a alguien le decimos que Dios te bendiga, también debiéramos decirle, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Es una bendición la que la vida ha enviado con aquellos jóvenes. Pero los necios, los insensatos, rechazan la bendición de Dios. Y este hombre lleno de ingratitud se burla de aquellos embajadores de la forma más grosera. ¿Quién es David? Y él lo sabía. ¿Quién es el hijo de Isaí? Y él lo sabía. Sabía que era el hijo de Isaí. Por lo tanto sabía que Samuel lo había ungido para que fuese rey sobre Israel. Por tanto sabía que había peleado con el gigante y lo había vencido. También sabía que Saúl perseguía a este hombre leal y valiente. Y sabía que Dios estaba con él. Pero pregunta, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores? Ella en su interior seguramente pensaba, he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y mi carne para dársela a este príncipe perseguido. Así volvieron aquellos jóvenes con David. Así le dijeron a David. ¿Cuál había sido la respuesta de este hombre? Y entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno con su espada. Y cada vez que yo leía este pasaje me acordaba de nuestro himno nacional. Y el acero aprestad y el bridón. El acero es la espada. Ese es el acero. Hoy nadie sabe lo que significa nuestro himno nacional, pero si lo siguiéramos paso a paso, veríamos una gran riqueza literaria. Así David le dice a sus hombres, cíñase cada uno, tome cada uno su espada, póngala en su cintura. Y él mismo tomó su espada y la puso en su cintura. Y se dispuso, dice la Biblia, para venir en contra de Nabal, este insensato e incrédulo. Y David iba a hacer justicia, la justicia humana.
Pero ya hemos visto la semana anterior cómo Dios ha detenido a David acerca de aquellas cosas que no debe hacer, que no conviene que haga. Y Dios detuvo la mano de David en contra de Saúl. Y se arrepintió David. Y detuvo a sus hombres para que no le quitaran la vida a Saúl. Así ahora, David está dispuesto, está enojado. Como aquel cuyos bienes ha guardado David en el campo, ahora le niega pan. Está preparado. Pero aquí la intervención divina. Uno de los criados de Nabal vino con la mujer, vino con la esposa, la cual está descrita bíblicamente de manera extraordinaria. Era una mujer sensata, entendida y de buen parecer. Y aquel mensajero, que sin duda viene de parte de Dios, que era siervo de Nabal, le dice a Abigail lo que ha acontecido. Y dio aviso a Abigail. Y le ha dicho esto que es significativo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Muro, un muro de protección. Ahora pues, le dice este mensajero, reflexiona y ve lo que has de hacer. No hay duda de que este mensajero viene de Dios. Habla a una mujer sabia. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, no era poco, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Vino, dice la Biblia, por un camino secreto. Esto es, a través de la montaña, cortando el camino, haciéndolo más corto, más rápido. Era necesario, era urgente llegar hasta David. Y la mujer lo hizo. Y cuando vio a David, se inclinó en tierra y se echó a sus pies, dice la Escritura. Y entonces le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señora, a ese hombre perverso, incrédulo, de malas obras, Nabal, porque conforme a su nombre, así él se llama Nabal, y la insensatez está con él. El insensato, ¿qué mejor referirse a un insensato que a aquel que no cree? Que el incrédulo que se pierde. Y este hombre se perdió. Vive Jehová y vive tu alma, que Jehová
te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. David es detenido para que no sea su mano una mano vengadora. Deja que Dios ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Deja que Dios lo haga. Y David oyó esta voz. Esta voz que suena más a una voz profética. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Tú serás el rey. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y el mal no se ha hallado en ti en tus días. El Señor arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, y tú seas el primero en Israel, y tú seas el rey, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Y David oyó esta voz. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David escuchó el mensaje. David era un hombre de fe. Si algo hemos de señalar, todas las veces que nos refiramos a David, es que David escuchaba la voz de Dios, indagaba, le preguntaba si iría a la batalla o no. Yo ya he oído la voz de Dios. El hombre justo, Samuel, fue llorado por todo Israel, dice la Biblia. Había concluido su vida. Había vivido en fe, la cual lo hizo justo delante de Dios. Después de que David perdonó a Nabal, después de que Abigail regresó hasta el Carmelo, se encontró con que Nabal estaba ebrio, dice la Biblia. Aquel insensato se había llenado de vino y viandas. Y sin duda había dicho: como lo declara el libro de los Salmos, no hay Dios, dijo el necio en su corazón. Abigail no dijo nada. Al día siguiente, cuando este hombre había digerido su vino, entonces Abigail le dijo puntualmente:
todas las cosas. Lo que él había hecho con los mensajeros de David, lo que David estaba dispuesto a hacer, como Dios había detenido a David. Y dice la Biblia que vino sobre Nabal un desfallecimiento, un gran temor. Y 10 días después murió. Hay un contraste entre la muerte de Samuel, un hombre de Dios, y la muerte de Nabal, un incrédulo insensato. Samuel, vuelto hacia su Dios. Nabal, condenado para siempre. Diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Esa es una historia extraordinaria. Cuando David supo de esto, entonces dice la Biblia ordenó a sus siervos ir hasta Abigail. Y entonces pedirle que fuera su mujer. Y Abigail inició ese camino escritural para encontrarse con el esposo. Y levantándose luego Abigail, dice, con 5 doncellas, vino hasta David. David obedeció la voz de Dios. David no se vengó por su propia mano. Y Dios le dio a una mujer sabia y hermosa por mujer. Los justos, dice la Biblia, descansan en paz. Samuel, este hombre de fe, este hombre justo, descansó. Tú y yo somos llamados a mantenernos en nuestra fe, pase lo que pase. Seguir y andar el camino hasta volver a casa. Y entonces, como Samuel, siendo justos por la fe en Cristo Jesús, descansaremos en paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque paso a paso en la Biblia somos corroborados en fe. Un hombre perseguido, un hombre rechazado por muchos, como David, halló siempre refugio en ti. Un hombre como Samuel,
dedicado, aún antes de nacer, para servirte. Lo hizo toda su vida. Y entonces estas breves palabras declaran su justicia. Y murió Samuel. Y lo lloró todo Israel. Y fue enterrado en su casa en Ramá. Nuestra casa está en los cielos. Nos harás llegar allí. Bendícenos por tu palabra. No hay insensatez más grande en el hombre que en la incredulidad. Te damos gracias, porque nos has hecho salvos por medio de Jesús, por su muerte en la cruz. Y el poder que hay en ti, que lo levantó de entre los muertos, nos levantará también. Bendice a tu iglesia. Y no nos referimos a la pequeña congregación que formamos, sino a todos aquellos que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Bendice a los pastores. Te pedimos especialmente. Por aquellos que han enfermado, levántalos, Señor. Sé nuestro escondedero. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.